Cuidar al creador y a su obra. Ese es uno de los objetivos del Registro Nacional del Derecho de Autor. Está con nosotros su director, Gustavo Scholz, para que nos cuente cómo te va, Gustavo. Gracias por ¿Qué tal, Gisela? acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿En qué consiste este registro? ¿Quiénes pueden inscribirse? Es un registro antiguo, porque la ley es de 1933, el registro se creó en 1934, así que ahí en los tomos que tenemos de registros y ficheros hay obras de los autores argentinos, bueno, Borges, Gardel, Mirta Legrand como actriz, como productores, hay de todo, ¿no? Y es un registro donde los creadores de todos los géneros, literario, música, teatro, cine y ahora videojuegos, software, multimedia, van y depositan, en el caso de que sea inédito, hacen un depósito donde nosotros no conocemos el contenido de la obra. La obra es como una entelequia, que es decir, esta es la expresión formal de mi creación. Hay algo en su cabeza, en su imaginación, que puede ser un tipo de expresión literaria, puede ser estética, puede ser pintura, puede ser escultura, puede ser fotografía, y eso que está en su cabeza es plasmado en algún tipo de lenguaje. ¿Todo eso se puede registrar? Sí, sí, porque la creación se expresa y lo que queda plasmado es esa expresión en algún tipo de soporte, y ahí hay lenguaje visual, lenguaje literario, lenguaje musical. La verdad que hay creadores argentinos de todos los géneros, y el paso del registro es como el primer punto donde el creador empieza a formalizar su creación y meterse en el mundo jurídico y comercial y empresarial. Ahí nos detenemos. ¿Qué derecho nos da este registro una vez que ya formamos parte? Bueno, es un derecho que se comparte con casi todos los países del mundo, porque hay tratados internacionales del cual somos parte. La ley argentina está de la mano de esos tratados internacionales, y es un derecho que nace con la creación, es reconocido universalmente, y es el derecho exclusivo que tiene el autor respecto de su obra. El autor puede, con ese derecho, decir, quiero que, o autorizo que se imprima, que se filme, que se distribuya, que se suba a internet, que se adapte. Entonces aparece una novela que luego es guión, el guión es película, la película puede ser luego merchandising, el merchandising puede ser luego parque temático. El autor, en cuanto generador, va con su obra expandiéndose, como que la obra se adapta y es conocida por el público de distintos modos. Lo que permite el derecho de autor es tener un cierto control. Le permite al autor decir, quiero que se traduzca o no autorizo la traducción, o quiero que el traductor sea tal, o quiero que el traductor use tal diccionario, o quiero revisar y quiero eventualmente ver que sea ebook, o quiero que sí se suba a internet o quiero que no se suba a internet, o quiero que suba a internet con estas condiciones, que pueden ser gratuitas, porque no quiere decir que todo sea remunerado. El mismo autor puede decidir hacerlo de modo gratuito. Por ejemplo, Wikipedia no es que no tenga derecho de autor, lo tiene, pero es una decisión que tomó Wikipedia de que esté gratis porque se financia con donaciones. En cambio hay otros autores que dicen, no, yo quiero que me paguen por mi libro. Y hoy con las redes sociales, con la difusión que hay a través de la web, ¿es más difícil controlar? Y es más difícil porque es muy fácil la dúplica o la reproducción. Antes, cuando vino la imprenta con Gutenberg, les llevó un tiempito y mucho esfuerzo hacer el primer ejemplar de la Biblia. Igual les llevó mucho menos, porque antes los manuscritos de la Biblia llevaban 3 o 4 años. Él lo logró hacer en 30 días. Pero hoy día te lleva 0,3 segundos o menos hacer una copia gratuita de lo que sea, porque está todo en bytes. Ya hemos salido de la era analógica y ahora son todos unos y ceros, que a veces son píxeles, a veces son audio, otras veces son textos, de todo. Pero bueno, el sistema digital e internet acumulado, las dos cosas juntas, digital en cuanto a medio de reproducción, internet como medio de distribución, acumulados hacen que sea mucho más fácil la distribución. Es una ventaja para el autor, pero es una desventaja también. Claro. Ventaja porque llega más fácil al usuario. Hoy día un cantante no necesitaría contar con una discográfica, podría subirlo a Spotify y él es el productor de su música y lo sube a Spotify sin pasar por la discográfica. Pero así como puede estar en Spotify bajo su control, alguien puede meterlo en otro sitio sin pedir permiso y entonces ya pierde su ingreso. ¿Y cómo se hace para registrarse? El registro hoy día en Argentina es muy sencillo porque hemos implementado hace 2 años el sistema TAD, trámite a distancia, con lo cual se hace por internet desde cualquier computadora, tableta o smartphone en cualquier lugar del país. Dependerá un poco del género de obra que luego nos tienen que enviar físicamente el ejemplar. O sea, la carga de datos y el sistema de registro se hace por internet, pero luego tenemos que recibir el sobre con lo que sea, un libro, un video, una memoria flash, lo que fuere.
pero el registro es por internet. Y por internet le llega el certificado. El certificado, si es inédito, dice esta persona depositó algo que no sabemos qué es. Y si hace falta, luego se abre a pedido del juez o del mismo autor. Y si es publicado, se sabe que hay y se consulta, porque eso se publica en el boletín oficial y datos abiertos. Cualquiera puede saber, si en la medida que está registrado, cuál es la producción literaria de tal persona. Y eventualmente los contratos, porque puede decir, esta persona es el autor de este libro y a su vez tiene un contrato con esta editorial. O esta persona es el autor del guión y a su vez está el director del teatro, que es el que va a hacer la puesta en escena. Eso queda plasmado en el registro. Queda en el registro la obra y los contratos. Lo que sí, como es voluntario, no obligatorio, el registro tiene un montón de huecos. En la medida que los autores a veces no son tan diligentes en registrar, la recomendación es que tengan un buen récord de todo lo que crean y todos los contratos, porque es el modo no solo para resguardarse ellos, también los herederos, también los socios, también los coautores. Cada vez hay más obras en creación colectiva y hay que ver esas relaciones. El cantante a veces hace la música, pero la letra la hace otro, y luego hay un intérprete, y una discográfica, y una plataforma, y un productor de cine que toma la canción y la incorpora. Entonces, todas esas relaciones, en la medida que uno pueda tener bien claro cómo se vinculan, es fácil luego también la recaudación, porque esas obras en Internet no es que sean gratis, están en Internet, pero hay entidades, en este caso en Argentina, las entidades de gestión colectiva, que recaudan en nombre de ellos, porque para un autor individual, andar viendo quién usó su obra en dónde, que además no solo en el país, porque puede ser cualquier lugar del mundo. Somos 7.500 millones de habitantes y por internet puede estar todo. Entonces las entidades, SADAIC por ejemplo, detecta o hace un seguimiento, qué pasa en la radio, en la televisión, qué pasa en las plataformas, y recauda, se da vuelta y distribuye. Y esa base de datos la tienen ustedes, así que por eso la importancia del registro. No toda. No todas. Las entidades tienen el repertorio de sus socios y sus representados por géneros. Entonces vos tenés autores de música, que no es lo mismo que intérpretes de música. Autores SADAIC, intérpretes SAADI. Fonograma, CAPIF. Directores de cine, DAC. Argentores, guionistas. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Que sea la inscripción en el registro y en una de esas organizaciones? En realidad, el sistema debería funcionar más ensamblado. Con SADAIC funcionamos bien, con Argentores bastante bien, con los demás no todo bien. ¿Por qué? Porque a veces hay registro y hay SADAIC, otras veces hay SADAIC y no hay registro, y otras veces no es lo mismo lo que tenemos nosotros que lo que tienen las entidades. Habría que tener las dos cosas. Para los fines legales, el juez te va a pedir nuestro registro, pero por ahí para los fines de remuneración sirve SADAIC, porque SADAIC es el que se sienta con el canal, y el canal le paga al canal y se da vuelta y le paga a los autores. O sea, la música de fondo que tenemos aquí, la cortina musical, hay un autor, hay intérpretes, el canal paga a las entidades se dan vuelta y buscan al autor y al intérprete. Si la música no estuviera registrada, ¿cómo hacemos para encontrar quién es el que se beneficia de ese uso, ¿no? ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Qué deben registrar? Las empresas, por ejemplo, software, por ejemplo, la página web, por ejemplo, los manuales técnicos. Y en el caso de no empresas, pero instituciones, hay mucha creación en el ámbito científico y en la investigación. Entonces, todos los documentos científicos, que luego son artículos de revistas, a veces pueden dar lugar luego a una patente, porque una cosa es el artículo científico, que puede tener un efecto inventivo y ser a su vez un producto, un servicio, pero el primer producto que hay en una universidad es un paper. Por eso es el punto de partida. Y digamos que el derecho de autor está más en la base. A medida que esa creación va evolucionando puede pasar al mercado, puede haber una inversión, pero inicialmente lo primero que uno expresa de su creación es el documento. ¿Y dónde se preserva todo ese material? Nosotros tenemos un archivo y ese archivo tiene todo lo que se registra y a su vez parte de lo que recibimos va a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso, lo que se llama depósito legal. El depósito legal junto con el registro van de la mano, permite que haya un reservorio de la creación cultural, en el caso de las literarias todas, o casi todas, o muchas de ellas, menos en el sector audiovisual y menos en música, pero estamos intentando modificar la ley, a ver si podemos tener un depósito legal más amplio, como sucede en otros países, Canadá, Inglaterra, España. El depósito legal debería ser un lugar donde, en el caso de la Biblioteca Nacional, donde esté todo, donde dice, bueno, quiero el diario de tal día, bueno, que ahí esté, que pueda consultarla cualquier historiador, científico. ¿Sí? Es apasionante, porque en realidad es parte de nuestra historia, ¿no? Podríamos seguir indagando y encontrarnos con gran parte de la historia. Sí, está todo ahí, pero además lo apasionante es ver cómo la creación, que a veces puede ser en una oficina, en un escritorio, luego termina
en un usuario por ahí extranjero, y uno ve un argentino que triunfa o que su obra es conocida, y todo ese mecanismo que incluye lo económico, parte del derecho de autor, pero termina luego en una exportación de servicios, si querés, porque un software utilizado en el extranjero, pero desarrollado aquí, genera ingresos para la economía nacional. Gustavo, te agradezco muchísimo. Bueno, Y por supuesto a través de las redes sociales y la página web del Registro Nacional del Derecho de Autor tienen información para complementar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Momento de hacer una nueva pausa en abierto al público. Quédense, ya vamos a seguir contándoles los temas que tenemos preparados para hoy. Ya venimos.